estamos grabando y vamos a buscar el archivo ok. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí. Ajá, bien, ustedes me estaban diciendo que tenían dudas en este punto, ¿ok? Mercados escogidos, ¿se acuerdan? Si era mercados escogidos. Ese mismo, mercado escogido. Ok, dice aquí en la nubecita, según tu tipo de negocio y actividad, son los mercados que quieres captar. Es decir, ustedes tienen de proyecto un Restaurante. restaurante, ¿no? Entonces son los mercados a ustedes, a los que van a dirigirse. Eh, ¿Qué tipo de restaurante es? Porque, bueno, hay bastantes tipos de restaurantes, ¿no? ¿Qué tipo de restaurante sería? Una así estilo grill, una fonda, un restaurante ya un poquito más finito. Es que ahí estaba la duda. Uh-huh. Ah, ¿Qué habían puesto o qué estaban pensando ustedes? Un restaurante es dentro de un mall. Era el restaurante dentro de un Es, mall. Ajá. ajá, es donde va a haber variedad de comidas, o sea, van a haber varias comidas, no es solamente, no un menú, específicamente a una sola. un menú variado, familiar, también de reuniones. O sea, un restaurante estilo Friday, podemos decir. Ok, estilo Friday. Sí, es familiar, ¿no? Entonces, ahí mercados escogidos, ¿cuáles serían? Mercados escogidos serían familias, ¿no? Familias integrantes con, digamos, de 4 o más personas, ¿verdad? Eh, Preferiblemente que sean con niños de un poquito más de edad, ¿verdad? Porque de repente, bueno, también, ¿no? Si tienen menú de niños también, ¿no? Eh, Mercados escogidos podrían ser ustedes, digamos, por ejemplo, en el banco, personas que profesionales, ¿no? También puede ser mercados escogidos profesionales de cierta edad, ¿verdad? Digamos, a veces, si es una fiesta en un banco, una reunión en un banco, uno puede ir allá a hacer un tipo de reserva, ¿no? Entonces, más o menos, son ese tipo de mercado. Ya mencionamos la familia, mencionamos, digamos, profesionales que buscan O sea, que reserva. Ajá, podemos poner familiar, profesional, ajá. comercial. No. Sí, tipo de comercio. ¿Quién más le gusta también estilo Friday? ¿Qué clase de personas le gusta estilo Friday? Que tenga un nivel de ingreso también de un rango, digamos, de moderado a alto, ¿verdad? Porque a veces a las personas de ingresos bajos quizás les cueste un poquito más ese tipo de menú, que es un poquito ya un promedio de $15 hacia arriba, digo yo, ¿cierto? Pero nuestro menú está ajustado. Ajá, ajustado, ok. Bueno, Nuestro menú está ajustado a la necesidad del cliente. precisamente, entonces ustedes, como son dueños del proyecto, van a ir segmentando el tipo de, de mercado, ¿no? Entonces, y también va a depender del menú que ofrezcan. Ya me dijeron que un menú variado. Sin embargo, siempre es bueno tener, digamos, que son ustedes
digamos, especialista en hamburguesas, por decir algo, ¿no? O en carne o en marisco. Ok, ya entendí. Ajá, como para buscar esa segmentación del mercado. Entonces este ejercicio les sirve pues para que vayan precisamente pensando en a qué mercado dirigirse, que no vayan divagando por ahí, hombre, ahora que este es el menú, porque entonces a quién se lo vamos a ofrecer, ¿cierto? Hay personas que ya de avanzada edad que quizás, no sé, ya no estén consumiendo ese tipo de restaurante estilo Friday por algún tipo de enfermedad, ya de avanzada edad, estoy diciendo, ¿no? Así que esa gente ya, ese tipo de mercado quizás no le vaya a consumir tanto, pero siempre hay un rango de edad, ¿no? Esos son los mercados escogidos. ¿Alguna pregunta ahí? Bueno, por mi parte creo que tengo la idea de que, claro, Ah, el siguiente mercado sí. escogido. El otro punto era, a ver. Este es el E2, grupo de interesados. No sé si está claro. El grupo de Este interesados. mismo grupo de interesados, era mi Ok, punto de. este es, digamos, hay empresas, instituciones públicas o privadas o proveedores que le interesa la existencia de ustedes como empresa. Y habíamos dado ejemplo de acá del proyecto de agencia de diseño gráfico. Habíamos unos, digamos, grupos interesados cajoneros, es los bancos, ¿no? Los bancos le interesa a usted que usted exista porque esos bancos, usted nada más menciona acá bancos, ¿no? ¿Y por qué? Porque eso les interesa ofrecerle servicios bancarios a su empresa, llámese puntos de venta, eh, banca por internet, que si billetera electrónica, cositas como esas. Ellos le interesa, a los bancos le interesa a usted su existencia. En instituciones públicas, por ejemplo, lo que era Ministerio de Economía y Finanzas, obviamente el pago de impuestos, ¿verdad? El pago de la caja del Seguro Social también le interesa, porque ahí va a pagar la planilla. Eh, um, los municipios, ¿verdad? La alcaldía de Panamá, pago de impuestos también. ¿Me explico? Okay. Uh -huh. Sí, lo que pasa es que nosotros estamos asociando, o sea, lo veíamos que la primera era lo mismo que la segunda, Ah, no, y es este sí, totalmente diferente. O sea, exacto. veíamos a qué mercado apuntas y el grupo de interesados. Para Sí, aquí nosotros te ya dice, lo ¿qué instituciones o empresas están interesados en la existencia de tu okay. empresa? Ya, podríamos decir como los enlaces o los que se asocian Sí. con nosotros, o sea, Los diferentes básicamente, proveedores, los que le los van a proveedores. decir de la de carne, de no sé, lo que vayan a hacer allá, de pan, papitas fritas, sepa Dios, ustedes también proveedores de servicios tecnológicos, cositas como esa, ¿no? ¿Okay? Ya, ahí ahora sí más. Entonces, este cuadrante, ya teniendo los grupos de interesados que ya lo nombraron aquí, lo replican acá, digamos, el banco, habíamos dicho que demandamos de ese grupo de interesados. Bueno, nosotros demandamos de ellos que nos otorguen facilidad de préstamo. Aquí lo ponen en puntitos, ¿no? Viñetitas aquí. Facilidad de préstamo, puntos de venta, digamos, también banca por internet que ofrezcan esos servicios que a nosotros nos interesan en esta columna aquí, demandas actuales. Y si fuera demandas mutuas y demandas, perdón, futuras, y estamos hablando de los bancos, entonces esas demandas mutuas, yo necesito que esos bancos me den una tasa de interés baja, ¿no? Por ejemplo, que ese banco esté a la vanguardia de
de lo que es la tecnología, ya que me ofrezca todo este tipo de alternativas de pago, billetera electrónica, banca digital, banca por internet, ¿sí? Y cuáles decisiones necesitan de nosotros. Bueno, ese banco necesita que nosotros, si vamos a adquirir un préstamo con ellos, que nosotros le paguemos el préstamo puntualmente, ¿verdad? Que digamos que tantas regulaciones bancarias que existen, que nosotros cumplamos con esas exigencias bancarias. ¿Me explico? Sí, ¿Sí? Y este último columna la habíamos deshecho porque prácticamente era, digamos, parecida de las a... demandas actuales. Exactamente, así que este no va, solamente las cuatro primeras columnas. ¿Estamos claros? Sí, bueno, por mi parte sí, no sé. Y entonces en la clase pasada, si le dan una repasada más, yo creo que ahí abundamos en más ejemplos, muchos más ejemplos, no solamente del banco, nombramos más ejemplos y el grupo de la agencia de diseño participó también, así que ahí se puede ayudar. Ok, entonces vamos a seguir donde quedamos, ¿verdad? Acá esto eran factores clave de éxito, eh, simplemente nombrar cuáles son esos factores clave de éxito. Pueden ser valores, puede ser servicio, calidad en servicio, escoger buenos proveedores, por ejemplo, ¿no? Cositas como eso. Aquí también de los valores, ética, compromiso, honestidad, pero esto tiene que ser cierto, no es poner por poner, ¿verdad? Ok, habíamos quedado acá, que esta clase sí ya era un poquito más larga, así que los invito a que vean esa clase grabadita. Y quedamos aquí en esa clase, ya lo explicamos, y este es un ejemplo de un proyecto que ya fue presentado hace un par de años atrás, un proyecto y el ejemplo de ese análisis PES, ¿no? Cuando se habla de político, ellos se rigen bajo las normas de la UCSA, creo que se trataba de un proyecto de una distribuidora. Distribuían alimentos secos, enlatados, cositas como esas, si no me equivoco. Entonces, en lo político legal, ellos tenían que regirse en ese momento bajo las normas de la UCSA, pero esto yo creo que ha cambiado un poco, ¿verdad? Sí, sí, esto ha cambiado bastante esta UCSA, ¿verdad? Y en lo económico, ellos mencionaban pues que en ese año 2018 Panamá tuvo un Producto Interno Bruto de 55.2 millones, ¿no? Y el PIB real creció en 3.7% comparado con el año anterior, con el 2017. Eso es indicativo, pues, que la economía, para realizar este tipo de empresas, según la versión de ellos, sí habían buenas condiciones, ¿no? Buenas condiciones. La economía se encuentra en desaceleración, sí, porque si tú lo mides con años anteriores que habían 5.2% y así sucesivamente en lo que es el Producto Interno Bruto, ya en el 2019 cayó a un 3.7. Dice acá, sin embargo, no incide en la creación de una empresa, eso es cierto, ¿no? Obviamente que si hubiera sido que ellos decidan hacer esta distribuidora
quizás en el año 2020, en plena pandemia, donde el Producto Interno Bruto decreció en menos 17.8%, imagínense, menos 17.8%, ahí hubieran pensado crear esta empresa, digamos, la hubieran postergado, por decirlo de alguna manera, y hubieran concluido otra, de alguna manera desfavorable, por decirlo en un resumen, ¿no? Entonces, este es el ejemplo que tienen sobre lo que es sociocultural, que el cliente de Panamá tiene marcas muy, valga la redundancia, muy marcadas con sus favoritas. Sin embargo, la situación económica hace que los clientes verifiquen precios. Es decir, que ellos acá lo que quieren decir que ellos como distribuidora tienen unas nuevas marcas. Entonces el mercado panameño ya tiene unas marcas, por ejemplo, el ketchup, pues, el ketchup que se consume acá es el ketchup Maggi o el Heinz, uno de esos dos, ¿cierto? Entonces quizás esta distribuidora tenga uno de esos ketchup que la marca uno no lo conoce, ¿verdad? Pero entonces manifiestan ellos que la alternativa para poder ganar mi atención o parte de ese segmento del mercado es, digamos, teniendo un precio un poquito más bajo, ¿no? Posiblemente, podría ser por ahí, es lo que dicen simplemente en uno de estos párrafos bien, bien concentrados, ¿verdad? Es un bastante consolidado. Y en lo tecnológico, como amenaza, el autoservicio hace que los clientes consuman lo mismo y no verifiquen en personas las marcas y productos nuevos. Como algo favorable, las redes sociales son impulsos, o sea, ahí ya tienen alguna ventaja y una desventaja en esa T, ¿verdad? En esa T que me apunta a lo tecnológico, ¿cierto? Entonces, esto es un ejemplo del análisis PES, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna pregunta? O sea, el análisis PES lo que me dice es que cuando yo voy a crear una empresa, me debo regir bajo la norma del sector en el que se encuentra esa empresa. Ok, me voy a regir, sí, en el sector de la empresa, pero bajo los criterios de la P de político, la E de económico, la S de social y la T perdón, de tecnológico, ¿verdad? Y estos que están aquí son algunos subtítulos que te pueden ayudar a dar, digamos, por ejemplo, el restaurante. La restaurante es evidente que la legislación más importante tiene que ser la manipulación de alimentos. Ustedes no pueden, digamos, crear un restaurante si no tienen los permisos previos del MINSA, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces aquí tú redactas eso como redactó acá este grupo, ¿no? Acá había algo de la UCSA, ¿no? Que la ley se tiene que regirse bajo esa norma. Ustedes lo pueden hacer, digamos, bajo los lineamientos del MINSA, ¿no? Todo lo que es manipulación de alimentos. Y uno de los tantos, porque, o sea, tampoco vamos a describir todo porque aquí no vamos a acabar nunca, ¿cierto? Entonces, simplemente algo bien redactadito, 1 o 2 párrafos máximo por cada punto. En el análisis económico habíamos mencionado que ya, bueno, gracias a Dios estamos paulatinamente o ya se aperturaron la mayoría de las actividades económicas y vemos que, por ejemplo, los restaurantes ya tienen eh, están empezando, por decirlo de alguna manera, a facturar, ¿verdad? Entonces, y se ve que la economía está, digamos, mejorando poco a poco. Esto es
en lo referente a lo económico. En lo cultural, en lo sociocultural, hay que examinar lo que es la evolución demográfica, esto de la distribución de la renta. Habíamos dicho un ejemplo ahí en la clase pasada habíamos dicho pues que esa distribución de la renta es, digamos, cuánto gana más o menos un habitante promedio en la provincia de Panamá, en todo lo que es, no la provincia de Panamá, todo lo que es el país entero, ¿no? Ahí, digamos, promedio, ¿no? Y eso se puede investigar en el Instituto Nacional de Estadística y Censo, ¿verdad? O si simplemente googlearlo, creo que también aparece fácilmente cómo es la distribución de renta per cápita por habitante, ¿verdad? Si hay algún tipo de movilidad social que pueda afectar o beneficiar tu proyecto. Todo esto es un análisis digamos, de ventaja o desventaja. Y ese análisis P se hace previo al análisis FODA. Ya entonces, cuando vamos al análisis FODA, estamos prácticamente dando la mitad del resultado de antemano, ¿no? A lo que es el análisis FODA. Porque estos son factores externos a la empresa. Todos estos son factores externos a la empresa que te pueden beneficiar o perjudicar. ¿Estamos claros? Ok, ahora sí. Ok. Entonces, esto en el E5.E5, nos vamos al F, que es el análisis FODA, y vemos que los factores externos, ya previamente hicimos el PES, ¿verdad? El PES caen prácticamente en este análisis externo, este análisis FODA trata de 4 cuadrantes. Los dos primeros, de la mano izquierda, pues son análisis internos a la empresa, bajo la perspectiva de las debilidades que se puedan presentar y la fortaleza dentro de esa empresa. Hay que estar anuente que la mayoría, bueno, este proyecto ustedes apenas está empezando. Evidentemente van a tener varias debilidades, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Por digamos, no tener la experiencia, ¿verdad? Como empresa. Y en el análisis externo, entonces caen ya las amenazas y las oportunidades que son, como habíamos dicho, son criterios externos a la empresa. Bueno, quizás no se puedan controlar, ¿verdad? Yo no puedo controlar si, digamos, la economía va a estar bien o va a estar mal. La situación económica del país va a estar bien o va a estar mal. Eso puede ser tanto una amenaza como una oportunidad. ¿Me explico? Entonces, no puedo predecir que va a haber una pandemia, ¿verdad? Aunque si la pandemia a muchas de las empresas fue una amenaza, ¿verdad? Pero hay otras industrias que sí hubo alguna oportunidad. No sé si me explico. Y eso va a depender del proyecto que ustedes estén realizando. Si hubiera sido una farmacia, entonces caen, digamos, en una oportunidad esto de la pandemia, porque ahí ya con la venta de mascarilla, que si la venta de gel alcoholado, etcétera, etcétera, como que las farmacias le fue un poquito mejor que otro tipo de actividad. Entonces, pregunto yo, digamos, acá a los de la agencia, al proyecto de la agencia de viajes, ¿qué debilidades sienten ustedes que van a tener? ¿Qué debilidades hay en ese proyecto? Un análisis interno dentro de la empresa, ¿qué debilidades puedan tener?
Sí vino el grupo de la agencia de diseño. Sí, profe. Bueno, yo vine. Ajá. Sí, aquí estoy. ¿Qué debilidades podría tener la empresa? Exacto. En un Bueno, análisis interno. Okay. ¿interno se refiere a tanto a personal o Sí, sí, cualidades de... personal es interno. Personal es interno. Yo digo que Algo que tú puedas controlar, pero ahora mismo se te escapa de las manos por A o motivo. fallan las impresoras. Ajá. Ok. Porque En vez ya de sea fallas, porque en vez de puntualizarlo, fallas en las impresoras, podrías poner fallas tecnológicas. Ajá. ¿Sí? Para, digamos, ponerlo un poquito más englobado, ¿no? Fallas tecnológicas, pero ¿por qué precisamente en las impresoras? Falta de mantenimiento. Falta de mantenimiento. Entonces, ahí, ¿quién está fallando? ¿El proveedor o ustedes? ¿Quién le da mantenimiento? El personal. El personal. ¿Y por qué sería que ese personal está fallando? Debe ser que no hicieron chequeo y en alguna en un evento que se esperaba, digamos que para algún fin de semana, el personal no haya hecho los debidos chequeos para las impresoras. Entonces, todavía no hay un procedimiento. Exacto. Exacto, por ahí va, ¿verdad? Todavía no hay un procedimiento. Esa es la debilidad. Falta de experiencia o no tengo los procedimientos debidamente organizados. Ajá. Sí, exactamente. Esa es una debilidad y eso es cierto. Eso a las empresas que están, digamos, empezándose a formar, siempre hay un grado de inexperiencia, un grado alto de inexperiencia y donde poco a poco entonces van tratando de enmendar o ganar experiencia para corregir esos errores, ¿verdad? Exactamente. Entonces ese es un tipo de debilidad. ¿Qué otra debilidad sería? ¿Qué otra debilidad? Ajá. Yo digo que falta de organización. Falta de organización, sí. Aunque estamos en este proceso de planificación, organización, dirección y control, siempre hay un grado de desorganización en los primeros inicios, ¿no? En los primeros inicios. Y es precisamente esto que digamos, para esto, este curso, ¿no? Para darle luces cuando ya ustedes estén, ya sea en este proyecto o en otro proyecto, tengan esa habilidad, ¿no? Para intentar, pues, minimizar los errores. Claro. Okay. Entonces eso es debilidades y fortalezas. ¿Cuál podrían ser fortalezas? Fortalezas pueden ser que el personal tenga nuevos aportes creativos. Ajá. Y que siempre nos mantengamos innovando. Ok, personal idóneo, ¿no? Personal idóneo, porque tú necesitas, esta empresa necesita esa palabrita que tú dijiste, creatividad, ¿no? Creatividad al momento de los diseños, ¿cierto? Entonces, digamos que hay gente que es idónea en esta faceta. Esta lo que mencionaste de creatividad, tú lo puedes poner acá también. Mira, factores clave de éxito. Esta es creatividad, innovación. ¿Cierto? Ese es un pilar para ti, que sea creatividad. Ahí has pegado, digamos, en ese puntito, ¿verdad? Entonces, fortaleza. ¿Ok? Eso fue fortaleza. Digamos, una fortaleza puede ser que ustedes como empresa tengan un capital o una liquidez fuerte. O puede ser lo contrario, que oye, yo estoy tratando de formar esta empresita, pero no tengo
me falta liquidez, y entonces sería una debilidad. Ahí Ajá. todo depende, ¿no? Ustedes como grupo lo exponen, ¿ok? Entonces eso en cuanto a debilidades y fortalezas. ¿Qué me dice el grupo de restaurantes? ¿Qué me dice qué podría ser una amenaza? El grupo del restaurante. Pueden también participar el otro grupo ayudándole, aportando ideas, ¿ok? Aquí La es competencia muy competencia. alta. Ese es una, digamos, ese es una respuesta cajonera que le cabe a todo proyecto, la competencia. Y ahí, sin fines de ejemplo, yo no sé si ustedes recordarán, digamos, hace como 10, 12 años atrás, acá en Panamá, prácticamente se veían pocas motos. Las motos que se veían los domingos que salían, ¿cierto? No sé si se Sí, acuerdan. exacto. Y ahora esto parece como, no sé si hay más personas que motos. Así mismo. Y no, uno fue factor, que fue factor de, si yo tuviera ese proyecto de motos en esos 12 años atrás, acá en ese factor de movilidad social, Ajá. digamos, yo hubiera escrito algo de que, bueno, producto de la tecnología. ¿Qué tecnología? Pues esto de la creación de las apps que tienen Para que ver pedidos. con los pedidos exactamente, y producto de la entrada de extranjeros que tienen esa cultura, ¿verdad? Esa cultura, este estilo de vida, ¿verdad? Que vienen acá, bueno, no tienen su dinerito para comprar un auto, pero sí tienen un dinerito para comprar una moto, ¿verdad? Y obviamente también el combustible es mucho más económico utilizando motos, ¿cierto? Claro. Entonces, ahí en ese ejemplo de las motos, vemos cómo se ha proliferado el uso de esta herramienta. También otra movilidad en el transporte son ahora las patinetas esas eléctricas que están en todos los puntitos, en todas las esquinas. Sí, que van al Ey, Conway. cha, me mataron, bro. Aló, Mentira, friend. aló, se escucha lo que está diciendo Cristabela. Cristabela. Ok, entonces ese tipo de movilidad social también tiene que ver con lo que es este tipo de proyectos, ¿no? Que tienen que ver con el transporte. Y en cuanto retomando a la amenaza, es que al principio los que iniciaron en este proyecto, le ha ido bien, pero ya comenzaron a meterse en la competencia y ya se ven que no solamente eh, eh, son las motos de siempre, la Honda, la Yamaha, sino hay otro tipo de motos más económicas de otras marcas, que si de China, que si de Corea, ¿verdad? Que se han metido en el mercado y también se han metido las reparaciones de motos, los talleres que reparan motos, antes no se veía tanto y ahora hay varios por ahí, ¿verdad? Entonces ese sí es un tipo de amenaza, la competencia, ¿cierto? La competencia. ¿Qué podría ser una oportunidad? Bueno, en el caso de mi agencia, una oportunidad sería captar jóvenes que hoy en día ya controlen sistemas de diseño gráfico, programas, eh, que sepan también de reparar escáneres, impresoras, todo lo tecnológico, computadoras. Eso para mí sería una oportunidad porque son jóvenes que, como usted sabe, hoy en día ya todos los jóvenes sabemos hacer muchísimas cosas en las computadoras y sin necesidad de ir a un curso o estudiarlo en algún taller o algo. Eso para mí es una oportunidad. Ok, ok. Entonces, las entradas de nuevas tecnologías.
Exacto. Es una oportunidad, ve apuntando eso, que se Lo, van las lo ideas. mismo en el Ajá. restaurante, aplica la tecnología también como oportunidad. Ajá, sí, claro, El sí, marketing en las redes sociales y obviamente un app para delivery. claro, claro que sí. El app de delivery, no solamente para hacer las ventas, ¿no? Ventas online, una plataforma, ya hay el mercadeo te puede salir gratis, lo que es en Instagram, etcétera, etcétera. Eh, También lo que es los pagos a los proveedores a través de la banca en línea, todo esto Yo se creo puede. que otra oportunidad sería que se me acaba de ocurrir que, por ejemplo, en el caso de nosotros como agencia de diseño gráfico y requerimos de programas, los que desarrollan programas como Microsoft, los que hacen JavaScript y todas estas cosas de programación y eso, también nos darían oportunidad de progresos, nuevas actualizaciones en programas y así podemos también ser como una especie de testers y recomendar esos programas y así podríamos tener una promoción de nuestra agencia. Claro, exactamente, era lo que estábamos mencionando, la entrada de esas nuevas tecnologías, de las nuevas aplicaciones, nuevos software, ¿verdad? Nuevos formatos que ayudan a facilitar lo que es el mercadeo, lo que es esto de diseños gráficos, ¿verdad? Sí, y es lo que dice acá la compañera, que los jóvenes tienen más receptividad a lo que es la tecnología. Parece ser que ya vienen con ese chip incorporado apenas nacen, ¿verdad? Eh, y prácticamente yo cuando voy a, por ejemplo, ¿no? Yo cuando voy a hacer algo, algún detalle con un tipo de fotografía o algún tipo de videíto, se lo voy pasando a mi hija, ¿no? Que quizás yo lo pueda hacer, pero quizás me demore un poquito más de tiempo que ella, que tiene un poquito más de habilidad, ya está un poquito más en las redes sociales que yo y tiene mucha interacción con esas redes sociales. Así que sí, eso es cierto, ¿verdad? Y alguna de ejemplos de esto del análisis FODA, lo podemos ver acá, ¿cierto? Hay algunos ejemplos que ustedes pueden utilizar, no todo, no todo. Por ejemplo, no hay una dirección estratégica clara, creo que se mencionó, ¿verdad? En el caso de lo que era la agencia de diseño, que por ser, digamos, inexperto, todavía no hay una dirección clara, ¿verdad? O una organización clara, ¿verdad? Incapacidad de financiar los cambios necesarios, ¿verdad? No hay dinero para, digamos, estamos simplemente con poca liquidez, ¿verdad? Falta algunas habilidades o capacidades clave, ya se refieren a adiestramiento de los empleados, ¿no? Atraso en investigaciones y desarrollo, si es que bueno, no creo que tenga que ver con ustedes, ¿verdad? Porque ya investigación es otro análisis de tipo científico más bien. Costos unitarios más altos respecto a la competencia, eso hay que verlo, pues, pero eso ya es otro tipo de análisis. Posiblemente al principio sí se pueda dar, ¿no? Todo depende de los proveedores que ustedes vayan a utilizar, ¿no? Y sí, los proveedores de servicio, ¿verdad? O proveedores de algún producto. Rentabilidad inferior a la media, ¿verdad? Esto sí, claro, al principio obviamente siempre el negocio empieza la mayoría de los negocios empieza con pérdida, ¿no? Así que no van a tener buena rentabilidad, producto de que todavía no son tan conocidos o no tienen ese segmento del mercado acaparado, ¿verdad? Exceso de problemas de operativos internos, ¿verdad? Y precisamente si no hay una planificación previa, pues
es peor todavía, ¿no? Instalaciones obsoletas, bueno, eso depende, no sé digamos, no creo que en el restaurante, porque si me hablaron de instalar algo en el mall, no creo que exista instalaciones obsoletas, ¿no? Y acá en lo que es la agencia de diseño, pues van a empezar de manera así, crearlo digitalmente y posteriormente creo que me habían dicho ya hacerlo de manera ya física, ¿no? Bueno, y estos son ejemplitos, ¿verdad? Ejemplitos que ustedes pueden, digamos, encontrar acá, por lo menos las amenazas ya externas, como habíamos dicho, acá la entrada de nuevos competidores fue la primerita, incremento en ventas de productos sustitutos, ¿verdad? Es decir que ya no solamente la competencia, sino hay productos que de repente mejoran la tecnología, mejoran los procedimientos y son más baratos y obviamente ustedes, si no realiza algún tipo de innovación, de mejora, pues la gente se va a cambiar. Es lo que me dice acá, de algún producto sustituto. Crecimiento lento del mercado, que lo experimentamos, no, bueno, no crecimiento lento, fue una recesión aguda, pues, de que hubo en esto de la pandemia, ¿no? Cambio de la necesidad y gusto de los consumidores, eso también, el caso del restaurante. de los restaurantes, ¿en qué sentido? A ver, para ver si estamos en la misma línea. Yo tengo un muy ejemplito, pero quisiera escuchar el tuyo. Cambio en la necesidad y gusto de los consumidores. Es lo mismo que usted nos estaba explicando antes al inicio de la clase. Ajá. Es si tenemos ya un sector de edad de clientes que tienen edad avanzada y ellos no, Exacto. óchale, ellos nada más van a comer comida sana, Exacto. lechuga, y yo estoy apuntando a clientes que comen su hamburguesa con su grasa y sus chicharrones, y ahí no va a afectar. Exactamente, correcto. Me está hablando, déjame apuntarte aquí, Roderick, ¿no? Roderick. Ok, vamos a apuntar aquí algo. Ok. Y claro, otro punto de vista, Roderick, hay para ayudarte en esto del restaurante. También, si me voy a esto de la cambio en las necesidades y gustos de los consumidores, ¿no crees tú que esos restaurantes pet friendly están ganando algún tipo de mercado? Incluso Eso dentro de... yo lo iba a indicar en las oportunidades, porque eso está de moda ahorita mismo, ser pet friendly y el aumento de los turistas. Claro, El turismo, si tú lo permites, sería oportunidad en el restaurante, pero si no lo permites, entonces sería una debilidad, digo yo, porque sí, digamos, hay personas que, bueno, quieren tanto a su mascota que a veces no la quieren dejar tanto tiempo sola, ¿no? Y hay centros comerciales ya actos, pues, para recibir a la mascota. Creo que en Costa del Este hay uno, ¿verdad? Y hay un Friday, casualmente, donde una vez sí fui con la mascota, una perrita que tenemos nosotros acá, y bueno, comimos todo en familia. La que pasamos básicamente bien. ya es la tendencia, ¿no? Ya está de moda. Exacto. Es tendencia, no de moda, está de tendencia. Exactamente. Entonces, a ver, y también la otra tendencia es de esto de reducir los gastos, es que no necesariamente tienen que concentrarse en un centro comercial. Ahora veo que hay terrenos baldíos donde se habilitan, ¿verdad? Y ponen food truck, ¿verdad? Sí, lo del centro comercial era como un ejemplo. Ajá, y entonces ahí el food truck, bueno, ahí te ahorra lo que es, hay ventaja y desventaja. Te ahorras lo que es los servicios de esto de aire acondicionado, el mantenimiento que tienes que pagar en el centro comercial, ¿verdad? Te minimizas esto y es algo como comunal. Y me imagino que el alquiler de ese espacio es mucho más
mucho más barato, ¿no? que lo que es el centro comercial. Pero por el otro lado, cuando llueve, quizás falta de estacionamiento, en algunos hay falta de estacionamiento, en otros sí hay amplios estacionamientos si llegas temprano. Cositas como esa, ¿no? Que hay que analizar. Ok, entonces eso en cuanto a ejemplos de lo que es la amenaza, oportunidades, bueno, la entrada de nuevos mercados o segmentos. Digamos que si ustedes, es lo que habíamos dicho de las motos, en los primeros que iniciaron en ese segmento, hombre, fueron adelante y digamos, si fueron creativos ante esa amenaza de los nuevos competidores, estrategia de precio, estrategia de mercado, deberían estar consolidados en este momento en el mercado, deberían, ¿verdad? Atender a grupos adicionales de clientes, ampliación de cartera de productos para satisfacer nuevas necesidades de clientes, crecimiento rápido del mercado, ¿verdad? Eso pues ustedes lo analizan y entonces lo van a describir en este cuadrante, en estos 4 cuadrantes que hay en el análisis FUE. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre este análisis? Bien, si no hay preguntas, seguimos. Está todo claro. Entonces, metas estratégicas, el punto G. Me dice acá la nubecita, metas propuestas por la empresa para lograr el objetivo y la misión. Ya me está diciendo que si yo redacté el objetivo y yo redacté la misión, bueno, las metas estratégicas son, digamos, esas metas que me van a ayudar a alcanzar el objetivo general, el objetivo específico y la misión que previamente redacté en los puntos anteriores, ¿verdad? Ok. Digamos, si mi objetivo general probablemente era o es crear una estructura o, digamos, crear un restaurante, por ejemplo, ¿no? Un restaurante en términos sencillos, ¿verdad? Ese es el objetivo general. Si fuera ese, crear un restaurante con la de tipo tal, con, ¿verdad? Con, digamos, así estilo, y se detalla un poquito, ¿no? Restaurante de tipo familiar, cositas como esa. Si el objetivo es ese, crear un restaurante, y yo para poder crear ese restaurante tengo que tener objetivos específicos, ¿verdad? Y uno de esos objetivos específicos es, digamos, capacitar al personal, por decirlo de alguna manera, porque es necesario capacitar el personal para la atención en el servicio o capacitar al personal dirigido a lo que es la cocina también, porque nadie va en su sano juicio va a volver a un restaurante donde la cocina no es mala, o nadie va a volver a un restaurante donde lo atendieron mal, ¿cierto? Entonces, si el objetivo específico fueran eso, capacitar al personal, entonces mi meta estratégica, ¿cuál podría ser? Mi meta estratégica podría ser capacitar al personal, por ejemplo, ¿no? Capacitar al personal, vamos a ponerlo acá. Ajá. Que tengo un ejemplo aquí. Capacitar el 5%, no, capacitar el 90% de los colaboradores, ¿no?
y tengo que poner en qué tiempo. Acá lo detallan, capacitar al 90% de los colaboradores en temas de servicio en un término de 4 meses. Esa es una meta estratégica. ¿Ok? Otra meta, que un ejemplito ahí, es captar el 5% del mercado en un término de un año. ¿Y cómo lo va? Esto podría ser en vez de meta estratégica, esto podría ser un objetivo específico también. Pero entonces, ¿cómo va a llegar a captar ese 5% del mercado? Bueno, metas estratégicas podrían ser, digamos, realizar una campaña de mercadeo, por ejemplo, ¿no? Una dirigida a las redes sociales, por ejemplo. No sé si me captan la idea, alguna duda. No, por el Metas momento estratégicas. no. ¿Sí? ¿Estamos claros? Estas son las metas estratégicas, ¿verdad? ¿Cuál podría ser una meta estratégica? No sé si ya han redactado algo de los objetivos de las empresas. No sé si quieran conversarme algo para ver si estamos en la misma sintonía. Si redactaron ya el objetivo y la misión. ¿Cuál podría ser una meta estratégica en su proyecto? A ver. Profe, hola, buenas Dígame. noches. Sí, dentro de lo que es el proyecto de nosotros, que es una empresa de diseño gráfico, yo diría que una meta puede ser al final de un año tener por lo menos una cartera de unos 10 clientes fijos Ajá. ¿Quién que me habla, contraten. disculpa? Ángel Reina, Ángel, ok. 10 clientes grandes, correcto, una fijos. cartera fija, exacto. Ajá. Eso podría ser una meta estratégica. Sí. 10 clientes en el término de un año. 10 clientes grandes, 10 clientes, digamos, VIP, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el término de un año. Sí, bueno, todo también va a depender de lo que tú hayas redactado en el objetivo general específico y en la misión. ¿Ok? Todo va a depender de eso, pero me parece bien, me parece bien. Bueno, estos son ejemplitos de las metas estratégicas, cómo hacerlo, si puede en términos de tiempo, también establecer términos de tiempo, a quién va dirigido digamos, esa meta, ¿no? Si es a los colaboradores, si es al servicio, si es al mercado, ¿verdad? Si es a captar cliente. Ok. A ver, el siguiente punto es plan de acción. Plan de acción. Entonces, vamos a suponer que, si, digamos, si mi meta estratégica era captar el 5% del mercado en un término de un año, entonces yo vengo y replico acá, ¿no? Lo que es la tarea, actividad a realizar. Ya habíamos dicho que captar el 5% del mercado. El propósito de la tarea, pues incrementar obviamente la participación en el mercado y así en consecuencia pues aumentar las ventas, ¿cierto? Entonces tenemos que poner algún responsable de esa tarea y esa responsabilidad va a caer en, bueno, todavía no tenemos el organigrama, ¿no? Pero podemos pensar en eso, que esa actividad
la va a realizar el departamento de ventas o el departamento de mercadeo. En caso tal, exista un departamento de eso. Pero, digamos, si son proyectos pequeños, obviamente no va a haber ningún departamento de ventas ni de mercadeo. Podría poner acá asistente al gerente o el gerente, por ponerlo de alguna manera, y ahí sí, entonces recae sobre alguien, ¿no? Y entonces la fecha límite en términos de un año, y el seguimiento o el tipo de control que vamos a establecer para ver si estamos llegando a alcanzar esa meta es una estadística de ventas mensuales, ¿verdad? Para ver si esas ventas se han ido aumentando mes a mes. Si no se ha ido aumentando mes a mes, entonces obviamente hay, digamos, establecer un tramo de control, ¿verdad? Para ver digamos, qué estrategia hay que implementar o corregir a fin de impulsar esas ventas. ¿Estamos claros acá? Plan de acción. Si Sí, fuera, sí. ¿sí? Si fuera la segunda, captar el 90% de los colaboradores, por ejemplo. ¿Qué pondrían acá? Bueno, captar el 90% de los del 90% de capacitación de los colaboradores, de capacitación. ¿El propósito de la tarea cuál era? ¿Cuál sería? Brindar un servicio de excelencia a los clientes. Exactamente. Y que sean más expertos en su área, más idóneos en su área, ¿verdad? La responsabilidad de quién recaería en su proyecto. El administrador del restaurante. El administrador del restaurante, ok. Fecha límite. 30 días. 30 días, digamos, máximo 3 meses. Como máximo, porque nosotros queremos aperturar digamos, ese restaurante lo más pronto posible, ¿verdad? Pero vamos a dar, sí, entre 30 días y dependiendo de qué tipo de capacitación sea también, ¿verdad? Porque hay capacitaciones que requieren un poquito más de habilidades, ¿verdad? Y van de mucho tiempo, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería el seguimiento? El seguimiento sería simplemente ver qué cantidad de colaboradores, si yo te dije que era el 90%, bueno, en el primer mes capacité a 30 colaboradores. Si tengo 100, me faltan ¿qué? Me faltan el 66%, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Y ahí veo qué cantidad de colaboradores ya, acá simplemente decir seguimiento, la cantidad de colaboradores que ya están capacitados o que fueron capacitados. ¿Ok? Esto no creo que tenga mucho problema ustedes en rellenar esta diapositiva. El plan de acción. No, plan de acción. Preguntas, dudas de lo que hemos dicho hasta ahora, para seguir entonces con ya una de las últimas. De momento no. Ok, seguimos entonces. El punto H, ok, punto H, bien. Ok, el punto H. El punto H se trata de valor agregado. En términos económicos, dice acá, el valor agregado es el valor económico adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo.
En otras palabras, el valor económico de que un determinado proceso productivo añade al que suponen las materias primas utilizadas en su producción. El cálculo en términos de valor se usa en algunos cálculos de costo-beneficio, eficiencia económica, productividad, etc. Bien, al margen de lo que está expuesto aquí en esa definición, ustedes podrían buscar otra definición, de hecho lo hicieron ya en el cuestionario. Quisiera, explicarle mediante un ejemplo qué es esto de valor agregado. Bien, valor agregado, como dice allá, dice acá la definición, es el valor económico adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados, ¿verdad? Pero a veces esa transformación beneficia o perjudica al cliente. A veces esa transformación beneficia a la empresa, o debería beneficiar a la empresa, pero a veces se perjudica un poquito al cliente. Ok. Bien, vamos a verlo en varios puntos de vista, ¿no? Pero ustedes tienen que verlo como empresa, ¿verdad? Como empresa. Te van a... Ahí esos valores agregados podemos, no sé, viéndolo así en general, la digitalización puede ser uno de esos. Sí, claro, porque estás minimizando procesos, sí, claro. Claro. Ayudaría como empresa, pero en ocasión a un sector de la población lo perjudica en ocasión. Claro, claro. Por ejemplo, ahora que estuvo la pandemia en su apogeo, hubo un caos total para buscar una firma de algo, por lo menos, digamos, para elaborar un contrato por las restricciones de movilidad. Hombre, ¿qué hacemos? Una firma digital. Bueno, cositas como esa, ¿no? Que ya la tecnología están, digamos, empujando a que nosotros vayamos por ese camino. E incluso hay, digamos, algunas instituciones públicas que ya aceptan la firma digital, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Así que esa digitalización elimina muchos procesos. Yo no tengo que ir hasta allá a formar la fila para firmar un contrato, para esto que el otro. Si lo puedo enviar. A mí me tocó recibir un apartamento en plena pandemia. Me lo dieron a finales de marzo, empezando la pandemia. Y tuve problemitas con el servicio de electricidad. Porque, bueno, obviamente ellos no esperaban, ninguna empresa esperaba esto de la pandemia, y me hicieron mandar contratos que se requerían la firma, pero cómo yo voy a ir para allá si no me puedo mover, que esto, que el otro. Y pasaron los meses y comenzaron ellos entonces a idear o estructurar la manera de cómo que el servicio no se detuviera, o prácticamente el servicio no se detuviera, que el servicio me lo instalaran, porque ese era el problema, que no se podía instalar el servicio a menos que yo firmara ese tipo de contratos, etcétera, etcétera. Y allá eso estaba cerrado, no había nadie atendiendo en esas instalaciones de Naturgy. Por ejemplo. Entonces, todo fue online, y a veces uno quiere, cuando llamaba yo para solicitar un tipo de información, me contestaban un call center de gente de Colombia, de Perú, sepa Dios de dónde, pero no eran panameños. Me contestaban cosas que ya tenían un formato establecido y no era la respuesta que yo estaba buscando. Pero a través del internet fueron mejorando. Al principio obviamente fue un caos y ya después fueron mejorando. Y digamos, se restableció o me pudieron
brindar el servicio de instalar la energía, y yo todavía no conozco Naturgy. Yo no he ido para nada allá. Todo fue online, por ejemplo. Eso es un valor agregado que quizás, bueno, al principio fue un poquito engorroso, pero ya después, por la falta de movilidad y de tiempo y de todo esto, y porque allá las oficinas estaban cerradas, pues hubieron otras alternativas, ¿no? Bien, entonces, con el ejemplito este que les traigo, esto es, este cuadrado acá es una galleta, aunque ustedes no lo crean, pero esa galleta data, digamos, de los años 60, ¿no? Tiempos de acá de mi mamá, cuando estaba pequeña, ella le decía que era un galletón, ¿sí? Un galletón, una galleta grande, y con una bebida esta de no sé si existen todavía estas bebidas rojas, Estrella Azul. Con eso ya no quería comer por el resto del día, ¿verdad? Con ese galletón y esa bebida roja. Y obviamente ese galletón y esa bebida roja, ese combo, por decirlo de alguna manera, costaba, si acaso, 25 centavos cuando ella era pequeña, ¿cierto? Entonces comenzó a pasar el tiempo, vino esto de la inflación, que el aumento de los precios de los materiales, etcétera, etcétera, y ya alguien dentro de esa compañía comenzó a desquebrajar la galleta en pedazos, ¿verdad? Ya no era galletón, sino era galletas en fragmentos, ¿verdad? Y obviamente, pues comenzaron a hacerle un poquito de orificio, y ese orificio no es para que le entre aire a la galleta, sino para quitarle materia prima, ¿verdad? A un sinfín de galletas. Imagínense todas las materias primas que le han quitado, ¿no? A la galleta, ¿no? Y obviamente aumentan el precio. Ya simplemente la galleta que costaba, qué sé yo, 5 centavos, comenzó a costar 15 centavos, ¿verdad? Pasa el tiempo y viene otra generación y ya comienza a quitarle las puntas a la galleta, ¿verdad? Y la pone en forma redonda, pero obviamente le quita lo que es las puntas y se lleva mucha más materia prima, claro, beneficiando a la empresa, pero de cierta medida perjudicando al cliente. Claro, pero eso no se le va a decir al cliente, ¿no? Si usted estamos viéndolo desde la perspectiva de la empresa, ¿verdad? Pero uno ya lo sospecha de antemano de lo que está pasando, ¿no? Y el precio se incrementa. Yo creo que ya estas galletas están en un paquetito en 35 centavos, ¿verdad? Y lo que era el galletón, ¿verdad? Con esa bebida que le había mencionado, ya eso llenaba porque era un galletón grueso, pero ahora hay que comerse unas, qué sé yo, unas 10 de paquetitos de eso para poder llenarse. Entonces, eso es un proceso de agregar valor, claro, viéndolo de la perspectiva de la empresa, en reducir, digamos, los costos de la materia prima, aumentando un poquito el precio y reduciendo lo que es el costo de la materia prima. Eso es digamos, un tipo de valor agregado. No sé si tienen alguna duda de lo que he dicho o estamos claros aquí. Claro. Ok, entonces, y vemos que hay bastante, hay la mayoría de las empresas que ofrecen este tipo de productos, de galletas, los Doritos, que vienen ya eso
No sé si ellos tienen una máquina especial para inflar los cartuchos, porque cuando usted explota el Dorito, nada más a legua se ve Es más que aire es más aire. Sí. exactamente. Yo creo que ellos tienen una maquinita para que se ve bien bonito, bien grueso, y cuando va a explotar el cartucho, nada más se ven eso mismo, 3 o 4 Doritos después. Bien, entonces, eso es un ejemplo. El otro ejemplo es el McDonald's. El McDonald's que aparte, uno de los valores agregados del McDonald's que al principio fue, digamos, ellos no tienen un chef, ¿verdad? Ellos no tienen ningún chef especializado en hamburguesas. Es decir, que el que está en la caja, como los que están en la cocina, pueden alternarse, ¿verdad? El que está atrás haciendo la cocina puede hacer la caja y el de la caja puede hacer hamburguesa. No tienen un experto, pero sí tienen un procedimiento estándar que van prácticamente calculando, ¿verdad? Las papitas fritas, estas duran 7 minutos para poder freírse, la calidad, la temperatura, todo es procedimiento, ¿verdad? Y es por eso que al principio, pues, cuando ya inauguraron los primeros McDonald's, fue el éxito, porque las hamburguesas no demoraban tanto, ¿verdad? No demoraban tanto y tenías esa comida prácticamente casi que lista, ¿verdad? Otro de los, digamos, de los procesos de crear valor del McDonald's es el parque de diversiones de los niños, para atraer obviamente a los niños, para que se diviertan un rato, para que el padre de familia pueda descansar del niño por algún tiempo, ¿verdad? Y ver cómo ese niño también se recrea al mismo tiempo y que puedan probar la comida que allá venden, ¿no? También son otro proceso de valor para captar a esa clientela, es realizando fiestas infantiles, ¿verdad? Donde te ofrecen el cumpleaños, te ofrecen el menú y tú no te tienes que preocupar por nada, ni por la limpieza, ni por nada. Acá vemos el procedimiento que le estábamos hablando, ¿no? Es un procedimiento en cadena, ¿no? Para sacar los alimentos lo más rápido posible. Otro creación de valores, aportarle esos juguetitos, ¿verdad? Llamar la atención a los niños para que vayan y los papás pues le compren el juguetito. También tenemos lo que es prácticamente en todos los restaurantes está el delivery, y el otro es el drive-thru, ¿no? Que es también uno de los pioneros en esto fue el McDonald's, ¿no? De establecer, uno no, bueno, no quiero bajarme porque está lloviendo, porque estoy lesionado de una pierna, pues utilizo el drive-thru, el auto rápido, ¿no? Y esos son, digamos, algunos procesos que agregan valor a lo que es este tipo de restaurante, ¿no? Ok, otro ejemplo clásico también es, digamos, lo que es la navaja afeitar en los tiempos de 1740, ¿no? Más o menos esto era, digamos, una de las navajas afeitar del tiempo del oeste, ¿verdad? Que tenían este mango así quizá de acero inoxidable, ¿verdad? Un poquito pesada, ¿verdad? Y un poquito peligrosa también de la manipulación. Con el tiempo, entonces, King Cam Gillette creó, pues, este tipo de navaja afeitar que ya prácticamente no se ve, pero a diferencia de esta de 1740, un cambio abismal, ¿cierto? Y donde pues acá la innovación, la tecnología en ese momento, pues que en vez de utilizar este tipo de material ya un poquito más oneroso, más caro, ¿verdad? Se
utilizaban estas láminas, ¿no? De pequeños, pequeñas gilet, ¿no? De pequeñas navajas, ¿verdad? Donde se introducían acá en el cabezote de la maquinita y se podía entonces afeitar. Con el tiempo ya vemos que de una navaja afeitar, pues fueron pensando, hubieron gerentes, fueron pensando nuevas, creando valor, iniciativa, y ya vemos que las navajas afeitar prácticamente no son de metal, sino de un plástico fuerte, ¿verdad? Y donde se ve pues que en esas navajas afeitar no solamente viene esta lámina, ¿no? Que ya simplemente la cortan aquí a lo que es la esquinita. No utilizan toda la navaja, sino solamente el filo, ¿verdad? Que es lo que hace la función, pues, para quitarlo, la vellosidad de acá de la mandíbula, ¿no? De la quijada. Entonces, esas maquinitas que ahora son de plástico también tienen un valor agregado, que vienen con la bandita, una bandita de gel, vienen con, en vez de un solo filo, vienen como 2, 3 filos, ¿verdad? Vienen también con una bandita de estas antigolpe. Hay otras más finas como esta, ¿verdad? Que vienen ya con un cabezal que se mueve hacia adelante, hacia atrás. Hay otras que vienen con este sistema, digamos, ergonómico, ¿no? Que no cansa tanto para cuando la estás sosteniendo, ¿verdad? Y hay unas que vienen hasta con vibradores y todo lo demás, donde da la sensación de que te están dando un masaje, ¿no? O sea, son un poquito más caritas, ¿no? Pero vemos que esta empresa que tiene todos los años del mundo, ¿verdad? Se ha sostenido durante todo este tiempo, simplemente agregando valor a este tipo de productos, que prácticamente uno piensa de que, hombre, ya no hay más nada que inventar, y no, y siempre siguen inventando ciertas cositas. Bien. Preguntas, dudas. Bueno, ya para finalizar rápidamente, digamos, empresas que no crearon valor, la Kodak, ¿no? Fue desplazada por lo que es acá el Instagram, ¿verdad? Ya no hay rollos, no hay nada que revelar, sino que el Instagram, donde tú puedes acumular tus fotos, ¿verdad? El Facebook, ¿verdad? Desplazó a lo que es el Kodak, el Blockbuster, ya desplazado por el Netflix, y así nos vamos, ¿verdad? Todas estas empresas que no fueron capaces de crear valor, y esta de reciente, fíjense en la fecha, 2010, 2007, 2009, la más viejita de 1994, pero son las empresas líderes en el mercado, hasta que ellas tienen que definitivamente seguir creando valor, seguir creando estrategias para mantenerse en el mercado. No vaya a ser que venga otras empresas y la desbanquen, ¿no? Producto de la tecnología en la mayoría, ¿no? En la mayoría, casi todas, fue producto de un mejoramiento de la tecnología. Entonces, ahora sí, y bueno, estas son empresas también, digamos, de lo que es nacionales, que han creado valor, lo que es la Ciudad del Saber. También tenemos acá Adelantos, que es una empresa donde te dan préstamos en línea, no tienes que ir a ningún lado. Ayudinga, pues, que
son líderes en esto de docencia, ¿verdad? A nivel primario y secundario. Y bueno, temas de momento, pues que hay que estudiar con mucho cuidado, ¿no? Porque esto puede ser, ya le digo, ventajas o desventajas para su proyecto según usted esté a la vanguardia, ¿no? Que son la realidad virtual, la realidad aumentada, inteligencia artificial, la fintech, las apps, startup y los crowdfunding and crowdlending, ¿verdad? Así que no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda de todo lo que hemos dicho. De mi parte no, profe. Ok, entonces la tarea pues ya creo que está escrita ahí, ya la subimos, ¿verdad? Que es simplemente terminar todo lo que es el capítulo 1 para su evaluación. ¿Ok? Ok, perfecto. Bueno, si no hay alguna duda, algún comentario, vamos a pasar la lista. Lo que vamos a hacer es dejar de grabar acá. Bueno, vamos a seguir grabando esto, pero vamos a dejar de compartir. Ajá. Ajá. Catherine Garcés está, creo que había estado un rato, ¿verdad? Estaba en el trabajo, ¿verdad? Bexy Mojica, ¿no está? Roderick Reyes, aquí lo veo en pantalla. Edith Gotti, se fue. Acaba, no, sí, ya se acaba de ir. Sí, ya vi. Ángel Reina, acá te veo. Presente acá. Ajá, Ángel Reina. Cristabela, la vi un rato. Aquí Eddie Gotti, profe, cerré la llamada por sin querer. Sí, ya te había notado ya. Y Brian lo vi hace un rato también. ¿O no? Bueno, no era, Bueno, era Ángel. no lo Sí, era Ángel. No lo vi yo, era Ángel. Ok, entonces, si no hay dudas, entonces nos vemos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no hay, entonces nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Muchas gracias, profesor. Gracias a Buenas ustedes. noches. Gracias, profe. Hasta luego.